Gregorio, Gregorio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Como estamos viendo en nuestros programas sobre Franz Kafka, el autor checo nos legó su imagen de lo absurdo, de la impotencia y desorientación humana frente a una realidad opresiva. En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, logró crear un lugar para una narrativa que refleja como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de una sociedad que puede llegar a ser asfixiante. Kafka inventó un tipo totalmente nuevo de relato, escribiendo alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a situaciones extremas. Pero a diferencia de otros inventores o precursores, supo manejar su invento con notable economía y lucidez, utilizando una cantidad mínima de elementos. Esta sencillez de sus composiciones, mezcla de realismo y absurdo, es uno de sus mayores méritos y se refleja especialmente en sus cuentos y relatos, a decir de muchos, lo mejor de la producción de Franz Kafka y a los que hoy dedicamos nuestro programa. Bienvenidos a Maldita Literatura. Prefacio a la Metamorfosis de Jorge Luis Borges. Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en 1883. Era enfermizo y hosco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos dos cosas: un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al egresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró aciagamente la tuberculosis. Con intervalos, Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos y de los Erzgebirge. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración. En 1915, el famoso relato La Metamorfosis. En 1919, los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen Un médico rural. La opresión de la guerra está en esos libros. Esa opresión cuya característica atroz es la simulación de felicidad y de valeroso fervor que impone a los hombres. Sitiados y vencidos, los imperios centrales capitularon en 1918. Sin embargo, el bloqueo no cesó y una de las víctimas fue Franz Kafka. Este, en 1922, había hecho su hogar en Berlín con una muchacha de la secta de los Hasidim, o piadosos, Dora Dimant. En el verano de 1924, agravado su mal por las privaciones de la guerra y de la posguerra, murió en un sanatorio cerca de Viena. Desoyendo la prohibición expresa del muerto, su amigo y albacea Max Brod publicó sus múltiples manuscritos. A esa inteligente desobediencia debemos el conocimiento cabal de una de las obras más singulares de nuestro siglo. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el final de su noviazgo con Felix Bauer señalaron para Kafka el inicio de una prolífica etapa creativa en la que redactó sus mejores obras. En 1915 escribió su famoso relato o novela corta La Transformación, traducida habitualmente como La Metamorfosis, sin duda su mejor relato. En 1917 se le diagnosticó la tuberculosis, que lo obliga a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los que recibe el apoyo de su familia, en especial de su hermana Ottilie. Además de la lógica de los sueños, que comparten tanto La Metamorfosis como su novela El Proceso, ambas obras se inician en la cama tras una noche de sueño, encontramos en Kafka otro elemento perturbador. Se trata del desarrollo de una situación, hipótesis o idea que, según su propia lógica interna y a través de paradojas o de exageraciones, conducen al absurdo extremo. En algunos casos bajo forma de parábolas, como en el relato Ante la ley, que luego pasará a formar parte de la novela El Proceso, o en La muralla china, que además del cuento que le da título, comprende 18 narraciones diversas y 2 colecciones de notas y de pensamientos. La más divertida de todas estas narraciones, sin duda, es Informe para una academia, donde un mono que ha aprendido a hablar cuenta que bien lo pasa, incluso aprovechándose de sus propios educadores. También es muy notable en La colonia penitenciaria, que a primera vista parece un símbolo de las torturas que, aún propio de toda época histórica, han tomado en la nuestra un carácter tecnológico
especialmente horrendo. Pero aquí la tortura es una especie de arte por el arte, gradualmente alejada de la realidad en la que al principio parecía presentarse. En la misma fecha de este relato, en 1919, Franz Kafka se establece en Berlín y publica El médico rural, volumen integrado por 14 relatos fantásticos, como dirá Borges, 14 lacónicas pesadillas, que alternan estampas oníricas con desarrollo de las típicas hipótesis kafkianas llevadas hasta el extremo del absurdo. En 1924, año de su muerte, aparecerá un volumen con 4 narraciones de Kafka bien articuladas, siguiendo este habitual desarrollo hasta el absurdo, pero sin ningún tipo de realismo ni ambigüedad onírica. Y bajo el título de una de ellas, El artista del hambre, se recogen todas estas 4 narraciones. Este cuento en concreto desarrollará la hipótesis del ayunador vocacional, más allá del negocio circense en el que se ve obligado a entrar. Otro de estos 4 relatos, el titulado Una mujercita, es un ejercicio de virtuosismo que desarrolla la idea de una persona con la que el narrador establece una relación de incomodidad por su mero existir. Además de estos cuentos de Kafka, destacan otros varios cuentos como Chacales y Árabes, Un mensaje imperial, El pesar del padre de familia, Una vieja página, El buitre, El topo gigante, La madriguera, pero también Josefina la cantora o El pueblo de los ratones, El escudo de la ciudad, Primera tristeza y Una confusión cotidiana. A veces estos cuentos circulan con títulos diferentes, por ejemplo, El artista del hambre puede aparecer como El ayunador, Una vieja página como un antiguo manuscrito y La madriguera bajo el título de La construcción. Ante la ley está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley, pero el guardián no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. «Eres insaciable», le dice este. «¿Qué más quieres?» Y el hombre contesta: «Si como está escrito todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años?» Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: «Porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla». Esta historia se narra en una novela titulada El proceso, que significa lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla. La transformación, habitualmente traducida al castellano como la metamorfosis, es la narración más representativa y sin duda alguna la obra más célebre de Kafka. El imperdonable equívoco de título se debe a una mala traducción original, pero en materia de traducción, como sabemos, quien pega primero pega 2 veces, y después de más de 100 años
parece imposible corregir este error que no deja de ser una broma kafkiana. En cambio, lo que sí parece cierto es que esta obra, muchos años antes de que los intelectuales franceses de la segunda posguerra decretaran el valor literario de la obra de Kafka, fue traducida, si no por primera vez, sí por segunda, tras el húngaro, al castellano, desde su alemán original. Se trataba de un trabajo encargado en 1925 por la Revista de Occidente de José Ortega y Gasset. Desde entonces, esta terrible fábula sobre la incomunicación humana se ha convertido para muchos jóvenes, especialmente, en lectura obligada y en su único contacto con Franz Kafka. Una mañana, cuando Gregor Samsa despertó después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto. Con esta frase, que ya pertenece a la historia de la literatura, comienza la transformación. Aunque conocido como la metamorfosis, el título original, Die Verwandlung, significa literalmente la transformación. Existe en alemán la palabra de origen griego metamorfose, con el mismo significado que en castellano, y si el autor no la empleó, es seguro que lo hizo por buenas razones. Transformación es una palabra coloquial que muy bien puede aludir a los muchos cambios que se producen en el curso de una vida humana. Metamorfosis, sin embargo, es un concepto que apela a lo divino, como en las Metamorfosis de Ovidio. A los amantes del argumento de autoridad les alegrará saber que lo mismo opinaba Jorge Luis Borges, a quien durante muchos años se atribuyó una deficiente y hoy día anónima traducción española de la obra. Estaba tumbado sobre su dura espalda con forma de caparazón y vio al levantar un poco la cabeza su vientre abultado, negro, hendido por franjas duras y abombadas, y sobre el cual apenas podía mantenerse en equilibrio el cobertor que desde lo alto empezaba a deslizarse hacia el suelo. Sus muchas patas, ridículamente escuálidas en comparación con el volumen del resto de su cuerpo, se agitaban desesperadamente delante de sus ojos. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Este es el abrupto comienzo de la metamorfosis que nos produce un auténtico estremecimiento y nos sitúa de pleno y de raíz bajo las reglas de Kafka, introduciéndonos directamente en la extraordinaria fantasía, para algunos cargada de alegoría, de un relato que nos plantea el tema de la incomunicación entre la propia identidad y la que obtenemos a partir de nuestro entorno. La metamorfosis reúne lo más significativo del estilo del autor checo, al reproducir sus principales características. Un protagonista que se siente perdido ante circunstancias que no controla, el simbolismo y el valor metafórico que puede darse a su contenido, la escasez de la acción que gira casi exclusivamente en torno a un personaje indefenso ante una realidad hostil. Todo ello narrado de manera objetiva y sin ningún artificio retórico en una obra en la que argumento y ambiente son esenciales, no las evoluciones que puede surgir la fábula ni su penetración psicológica. Escrita en 1912 y publicada en 1916, La Metamorfosis es una de las obras maestras del siglo XX, por sus rasgos precursores y por el caudal de ideas e interpretaciones que ha suscitado desde siempre. Sin duda, el efecto que tuviera a principios del siglo XX el relato del bueno de Gregorio Samsa, transformado en un monstruoso insecto, era bien distinto al que puede tener hoy en día, acostumbrados como estamos al absurdo en cualquiera de las disciplinas artísticas. A lo largo de esta obra, Kafka nos muestra principalmente no solo los pensamientos y el afán de supervivencia del hombre transformado en insecto, una vez asumida su nueva realidad, sino las relaciones de los que tiene a su alrededor, su jefe, la sirvienta, los huéspedes que irán a vivir a su casa y sobre todo su padre, su madre y su hermana Greta, 17 años. Los sentimientos de estos personajes evolucionan desde la pena o rechazo iniciales al odio y el alivio tras la muerte de Gregorio Samsa. Pese a las pocas alusiones temporales, el relato se inicia más o menos en Navidad y termina a finales de marzo. Algún que otro pasaje rompe esta secuencia cronológica mostrando hechos del pasado, pero toda la historia se presenta a través de un narrador externo y objetivo con tal frialdad y cercanía que el lector acaba viéndose implicado en esa realidad monstruosa.
Más de 100 años después de la Metamorfosis, las múltiples interpretaciones realizadas desde los más variados puntos de vista, desde el enfoque existencialista, sociológico o psicoanalítico, pasando por las que parten del judaísmo o de la biografía del propio autor, siguen pareciéndonos reducciones o simplificaciones de una obra que, por su riqueza significativa, apenas encuentra parangón en la literatura universal. Pero en definitiva podemos preguntar por qué Kafka es tan inagotable, por qué su obra genera siempre nuevas explicaciones y exégesis y acaba devorándolas, por qué se eleva siempre del mar de interpretaciones sacudiéndose toda esa espuma y vuelve a aparecer ante nosotros íntegramente enigmática, vital y misteriosa. Bien, quizás sea porque en el fondo Franz Kafka es uno de los pocos autores que nos incumben, alguien que realmente roza alguna misteriosa fibra interna de nuestra alma, ya que ¿quién nos ha despertado una buena mañana convertido en un monstruoso insecto? ¿Y quién no ha llegado a vislumbrar en la lejanía borrosa e inalcanzable la felicidad, el bienestar y la gracia?
Algunos escritores han sido capaces de crear ficciones que han dejado una profunda huella en la literatura, y Franz Kafka es sin duda uno de ellos. La diferencia esencial con sus contemporáneos y hasta con los grandes escritores de otras épocas es que con ellos uno está obligado a tomar las referencias ambientales, las connotaciones de espacio y tiempo, pero a Franz Kafka podemos leerlo y pensar que sus fábulas son tan antiguas como la historia, que sus sueños fueron soñados por hombres de otra época, sin necesidad de vincularlos especialmente con Alemania, con Arabia o con cualquier otro país. El hecho de escribir un texto que trascienda el momento en el que se escribe es algo notable. De los relatos de Kafka podemos creer que se redactaron en Persia o en China, y ahí reside su valor. Su honestidad como artista era total. A Kafka no le interesaba para nada la gloria literaria, ni siquiera, como ya sabemos, le interesaba la publicación de sus textos. El hombre aprisionado por un orden que no comprende, el hombre contra el Estado, es su tema preferido. Sobre la condena, uno de los pocos textos cuya publicación permitió, comentó: «Esta narración ha salido de mí como un auténtico parto, recubierta de mucosidades y de suciedad». Franz Kafka se vaciaba, mojaba su pluma en sangre, se vertía a sí mismo sobre el papel. ¿Qué más nosotros como lectores podemos pedirle? Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. «Estoy indefenso», le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. «No se deje atormentar», dijo el señor. «Un tiro y el buitre se acabó». «¿Le parece?», pregunté. «¿Quiere encargarse del asunto?» «Encantado», dijo el señor. «No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más?» «No sé», le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí: «Por favor, pruebe de todos modos». «Bueno», dijo el señor, «voy a apurarme». El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. El conocimiento de la obra de Franz Kafka sin duda alguna nos transforma y ya nunca podremos continuar siendo las mismas personas. En sus obras se hace verdad su propia sentencia de que un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Kafka es uno de los pocos escritores que no solo ha influido en la literatura de su época o en la posterior, sino que también es capaz de influir sobre el pasado. Al leer sus relatos podemos sentir la necesidad de releer a otros grandes maestros del pasado, pero esta vez como un lector con ojos nuevos, cambiados y distintos. El crítico literario norteamericano Harold Bloom ahondaría en la idea de que Kafka condensa todo el siglo XX, escribiendo hace apenas 9 años lo siguiente: «Desde una perspectiva puramente literaria, esta es la época de Kafka, más incluso que la de Freud. Freud, siguiendo furtivamente a Shakespeare, nos ofreció el mapa de nuestra mente. Kafka nos insinuó que no esperáramos utilizarlo para salvarnos, ni siquiera de nosotros mismos». Muchas gracias por su atención. Hasta las semanas que vienen. Tengan una feliz semana. Mientras así conversaban, el señor y la señora Samsa se dieron cuenta, al mirar a su hija cada vez más animada, de cómo ésta, a pesar de todas las penas que en los últimos tiempos la habían hecho palidecer, se había convertido en una hermosa y atractiva muchacha. En silencio, y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaron que ya era hora de buscarle un hombre honrado. Y fue para ellos como una confirmación de sus nuevos sueños y sus buenas intenciones
cuando al final de su viaje, la hija se levantó la primera y estiró su joven cuerpo.